Y ahora vamos a recibir al ingeniero en producción agropecuaria, Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, que nos va a contar el presente y el futuro del engorde a corral en la Argentina. Fer, buen día. Hola, buen día a todos. Estamos con la presentación. Bueno, antes de empezar, agradecer al Instituto por esta jornada y por tantas otras que realizan justamente para llevar conocimiento a productores, estudiantes e integrantes de la cadena. Agradecer a las autoridades por haberme invitado esta vez a estar acá presente. Pedirles disculpas por la voz, estoy realmente con la voz medio tomada. Me voy a acercar una botellita de agua. Ahí está. A ver cómo es esto. Ahí está. Bien. En la presentación de hoy lo que vamos a hacer es repasar primero algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad en cuanto a qué representa hoy el engorde a corral para la producción de carne en Argentina. Vamos a ir también un poco a la coyuntura y a pensar de qué manera el engorde a corral va a ser herramienta justamente para pensar en las oportunidades de la actividad ganadera argentina. Voy a empezar, yo cuando empezamos este año hacía un repaso de lo que nos pasó en 2022, hacía un repaso porque me parecía que gran parte de lo que está sucediendo hoy en la dinámica de los corrales tiene que ver justamente aún con lo que sucedió en el año pasado. Y si bien estamos ya en agosto, me parece que vale la pena repasarlo. De alguna manera, claramente una situación de sequía prolongada y extensa en el tiempo, con altos niveles de ocupación en los corrales marcados a partir del mes de mayo. Nos encontramos con un ingreso de reposición sumamente caro para el año pasado. Recuerden que tuvimos acceso a invernada en los valores de 400, 440 pesos y esos animales luego fueron vendidos por el engorde a corral a unos 330 pesos aproximadamente. Nos encontramos con costos de alimentación marcados por situaciones particulares que tienen que ver con los distintos dólares que se fueron dando a lo largo del año pasado, en septiembre y en diciembre, el dólar soja que de alguna manera marcó justamente un crecimiento en los costos de alimentación. Nos encontramos con una demanda interna restringida por poder adquisitivo. Nos encontramos con una demanda externa también compleja, por un lado por lo que tiene que ver con los precios internacionales, pero por otro lado también por algunas cuestiones internas que tienen que ver con cuotificaciones, con cortes prohibidos, con tipo de cambio que quita de alguna manera poder de compra a la industria exportadora. Nos encontramos, por supuesto, en definitiva, con una caída del valor real y nominal del precio de la hacienda y marcó un año con un cierre con importantes pérdidas por cada cabeza terminada para el sector del engorde a corral. Panorama 2022, después vamos a volver a la dinámica, pero vamos a concentrarnos ahora un poco en lo que representa la actividad en Argentina. Al 1 de agosto del 2023 estamos con actividad en 22 provincias, 1.133 feedlots con stock. Estos son datos SENASA, ¿sí? SENASA tiene registrados 1.133 feedlots con stock en 22 provincias. El dato de porcentaje de ocupación es el dato de la Cámara Argentina de Feedlot. Nosotros hacemos un relevamiento todos los meses y nos indica este porcentaje de ocupación con una caída con respecto al mes pasado ya del 6%. Recordemos, y lo vamos a ver ahora en algunos gráficos, que la dinámica de este año marcó de alguna manera un ingreso anticipado en los corrales justamente producto de la sequía y un total de cabezas encerradas de 1.900.000 cabezas.
Vamos a ver ahora qué representa y qué tuvimos de participación en los últimos años, ¿sí? Esto es la participación, entonces, de los engordes a corral registrados en SENASA sobre la faena total de Argentina. Si se fijan en este cuadro, nos encontramos con, primero, la faena total, en cantidad de cabezas, año a año, la faena sin vaca y toro, ¿sí?, para centrarnos en lo que tiene que ver con una faena productiva, y cuál fue la participación del engorde a corral registrado, ¿sí? Si se fijan, bueno, entre 3,7 y 4,1 en los últimos 5 años fue la oferta de Hacienda que salió de corrales registrados, representando esa participación cercana o entre el 35 y el 40%. Ahora bien, esto tiene que ver justamente con Hacienda de establecimientos registrados en SENASA. Sabemos que hay muchos establecimientos que no se encuentran registrados como tales frente al organismo sanitario, pero que generan una terminación o a corral o con algún grado de agregado de valor de granos y derivados granarios en algún sistema intensivo, otorgando justamente esas características particulares del sistema, y que eso es oferta de carne del sector del engorde a corral, del sector del engorde intensivo. Cuando nos ponemos a analizar, obviamente es difícil encontrar un número, pero nos encontramos con que prácticamente entre el 65 y 70% del total de animales que van a faena en la Argentina, tomando la faena productiva, es decir, descontando vacas y toros, ese 70% aproximadamente proviene de sistemas intensivos. Y más aún este último año, donde los sistemas extensivos y las recrías se han visto perjudicadas justamente por la situación de sequía. Cuando vemos de qué manera están distribuidos los establecimientos y las existencias en el país, nos encontramos con esta distribución actual. Buenos Aires como la principal provincia con stock de hacienda de corrales, después Santa Fe y Córdoba, que claramente van intercambiando, dependiendo del mes, el primero o el segundo o el tercer lugar entre las dos provincias, dependiendo de la dinámica propia de ingresos y egresos. Y como cuarta provincia nos encontramos a Salta, que no estaba así de esa manera hace algunos años, pero que claramente va cobrando cada vez más relevancia, donde en una zona donde tenemos una gran producción de maíz, una lejanía a los puertos, una necesidad de agregar valor a esos granos, pero además claramente dos empresas muy importantes productoras de engorde a corral presentes en esa provincia. Provincia de Buenos Aires, pensando en el seminario regional, quería traer los datos. Hoy 302 establecimientos registrados en SENASA, 590.000 cabezas en stock actualmente en los engordes a corral de Buenos Aires. Y en cuanto a la distribución propia dentro de la provincia, yo tenía esta información, tiene algunos años, pero nos muestra cómo están distribuidos en las distintas regiones. Y si nos fijamos, las dos principales regiones son el norte y la cuenca del Salado, y cuando nos ponemos a pensar de qué manera o por qué tenemos esa distribución o mayor participación, claramente son las dos zonas donde hay maíz y donde hay terneros. Entonces, de alguna manera, es lógico que se dé ese tipo de distribución. Veíamos en ese cuadro de los últimos años cuál era la faena que provenía de los engordes a corral, ¿no?, en cuanto a cantidad de cabezas que salían de esos engordes. Y hablábamos también que durante 2022 tuvimos un encierre sumamente alto con respecto a otros años, ¿no? De alguna manera, si nos fijamos, tuvimos en 2022 una salida de un 6% superior al promedio de los últimos 5 años, producto del engorde a corral como herramienta para subsanar un problema de sequía y una falta de forrajes en los campos y un mayor encierre. Entonces, lo que veíamos se refleja claramente en estos números con ese 6%. Ahora bien, ese 6% mayor, si nos fijamos qué pasó con los engordes a corral en los últimos años, donde hemos tenido años sumamente complejos para la actividad en cuanto... A ver, la actividad del engorde a corral tiene momentos buenos y momentos malos a lo largo del año, situaciones de ganancia y de pérdida. Lo que nos pasó en los últimos años creo que tiene que ver con un periodo muy prolongado de la situación de pérdida por parte de la actividad. De alguna manera, eso creo que se ve reflejado acá. Si nosotros nos fijamos, esto es mes a mes,
cuántos engordes a corral había o hay con stock a ese mes, ¿sí? O sea, perdón, a volver. Ahí estamos. En el mes de enero para el año 19, para el año 20, para el año 21, 22 y 23. Entonces, claramente nos encontramos últimamente, en los últimos años, estabilizados, pero si nos ponemos en enero 2019 y enero 2023, una caída de 10% de establecimientos que han dejado de producir, ¿sí? Un 10% de los establecimientos de engorde a corral dejaron de producir. Esto no tiene que ver, creo yo, con una concentración, tiene que ver, y lo veíamos también reflejado en informes de la propia Cámara, con establecimientos más chicos que dejan la actividad frente a una situación compleja del negocio, y que los corrales están, ¿no? Quizás en algún momento donde la situación o los elementos o las variables vuelvan a acomodarse, esos corrales vuelvan a tener hacienda. No veo este proceso hoy como un proceso de concentración como puede haber pasado con los establecimientos de tambo, pero bueno, marca una realidad difícil para el sector en los últimos años y difícil sobre todo en cuanto a aquellos establecimientos de baja escala. Hablábamos de una situación de mayor ocupación y creo que lo podemos ver en este cuadro de stock de hacienda en corrales, en los establecimientos registrados. A partir de mayo del año pasado nos encontramos con ocupaciones mayores en el orden del 12 y el 6% cada uno de los meses con respecto al mes del año anterior. Eso fue justamente lo que marcó una importante oferta y un adelantamiento de la oferta en general. Se trasladó a los primeros meses de este año. Si se fijan lo que sucedió en el mes de marzo con un 16%, y lo vamos a ver ahora en la curva de ingresos, fueron ingresos extraordinarios para un mes como el mes de marzo, en pleno inicio de zafra, pero tuvimos claramente una zafra anticipada. Y ya recién los datos de julio nos encuentran equiparando claramente los datos del año pasado, ¿no? O sea, todavía estamos con un nivel de stock importante, pero cuando pensamos en oferta de carne, entendemos que el engorde a corral es el gran actor en la oferta de carne de estos años, de este año y del año pasado, pensando justamente en ese corte de los procesos productivos más vinculados a procesos de recrías. Hablábamos les decía, de la curva de ingresos. Acá tenemos dos series, 2022 y 2023, lo que tiene que ver con ingresos. Bueno, acá hay algún error, son los egresos de 2022, ingresos 2023 y egresos 2023 en las líneas más gruesas. Y claramente tenemos, por un lado, para marcar acá, el ingreso extraordinario que tuvimos de Hacienda en el mes de marzo, un ingreso que además fue marcado por ingresos más livianos, de invernada más liviana, que salía de los establecimientos por una necesidad justamente de liberar campos más temprano. Eso va a significar, en definitiva, también una menor oferta global o total de carne con animales que se terminan de manera anticipada. Y una oferta, una salida, un egreso de los corrales en un nivel claramente superior, ¿no? a la salida que teníamos habitualmente o que se dio durante 2022. Entonces, salida superior, pero vuelvo a lo anterior, el engorde a corral es el actor importante hoy en la oferta de carne, donde los demás planteos se han visto fuertemente reducidos justamente por la incursión de la sequía. Y por eso vuelvo a lo que les dije al principio, que quería mostrar eso de qué pasó en 2022. Visto de otra manera, acá tenemos dos gráficos. Uno es un gráfico que presenta el SENASA en su sistema. Tiene que ver también con ver el índice de reposición. El índice de reposición es cuántos animales ingreso por cada animal que sale del sistema. Y claramente tenemos, para el mes de marzo, en el dato de SENASA, ese 1,47, es decir, por cada animal que salía estaba metiendo un animal y medio. En el caso de los datos de la Cámara de FITLO nos daba 1,71 en el mes de marzo, o sea, casi duplicábamos de alguna manera los establecimientos que están nucleados en la Cámara, la ocupación en los corrales.
y la dinámica que nos marca, que de alguna manera a partir de ese momento en adelante el índice de reposición generó algún grado de disminución y nos encontramos ya hoy con ese 0,7 para nosotros, 0,7 también para Senasa, 0,73, 0,69. Ya cambió la dinámica totalmente de los corrales. Hoy nos encontramos en una situación de salida de Hacienda. El último informe nuestro nos marca que salió el 23% de la Hacienda del stock, salió durante el mes de julio de los corrales. Y además una situación sumamente compleja últimamente, difícil de analizar, que es un tema coyuntural, que es el ajuste de precios del gordo por un lado, el ajuste de precios de invernada, situación compleja con el maíz. Ahora vamos a ver también tema dólar agro-maíz, pero claramente es el escenario que plantea hoy la dinámica de los corrales. Visto de otra forma, marcar acá dos cosas de este gráfico importantes. Un marzo atípico claramente, acá tenemos la variación porcentual de existencias en los establecimientos respecto al mes anterior. Entonces, un marzo donde subimos prácticamente de un 12% la ocupación de los corrales, y el mes de julio 2023 con una salida y una disminución ya importante también del stock en los corrales. Entramos en una dinámica diferente para los meses en adelante y creo que tiene que ver también o tiene algún reflejo con lo que sucedió con los precios en estos días. Y vamos sí a los precios. Continúo también ya desde el año pasado con este gráfico, me parece que está bueno visualizarlo así. Me posiciono en enero de 2022, tomo el precio de 2022, lo ajusto por inflación en la curva roja y marco para la categoría novillito especial hasta 3.90 el precio promedio del mercado agroganadero de Cañuelas, y nos encontramos con eso que creo que marcó la dinámica de precios, ¿no? Primero, un estancamiento de precios a partir del mes de mayo en adelante, o de abril, esos meses que nosotros decíamos que teníamos un buen precio de gordo en ese momento. Un estancamiento con una inflación importante que marcó un atraso de enero 22 del 44%, una recomposición en el mes en la última semana de enero y febrero de este año que no logró llegar a recomponer sobre el valor de la inflación. Y ahí una salvedad, ¿no? También fue una suba que creo que nos sorprendió, ¿no? De alguna manera en el momento en que se dio, y nos sorprendió de alguna manera la convalidación de precios del consumidor. Claramente ahí hay algo para analizar que tiene que ver para mí particularmente con dos cosas. Una, ese estancamiento que el mismo consumidor, cuando la dinámica de toda su economía iba para un sector, iba a la carnicería y se daba cuenta que tenía alguna dinámica diferente y terminó convalidando eso. Y claramente hay sectores de la población que ven ajustados sus salarios por paritarias y hay sectores que lamentablemente tienen una situación muy compleja y están ajenos ya hoy del consumo de proteína cárnica bovina. Nuevamente, precio estabilizado, nuevamente inflación alta todos los meses, nuevamente atraso cercano al 50%, y nos encontramos en el mes de julio con una situación particular que tiene que ver con una dinámica para mí ya de esa oferta que empezó a salir de los corrales durante ese mes, con una demanda traccionando, y creo que el faltante más importante o la tracción se vino dada justamente por la falta de novillo, ¿no? Veíamos a la industria exportadora con una necesidad de novillo y un faltante de novillo en el mercado. Creo que eso empezó a marcar alguna atracción y algún movimiento de precios, y después nos encontramos con un gatillo importante sobre esa dinámica de precios que creo que fue el dólar agro y la inclusión del maíz. La inclusión del maíz que llevó de un día para el otro crecimiento en los costos de los insumos de alimentación del orden del 20-25%, costos totales alrededor del 15%, y creo que fue un potenciador seguramente de esos días de la dinámica de los precios. Y claramente nos encontramos hoy, pospaso, con la devaluación del día lunes y ajustes
de precios que fuimos viendo en el mercado a partir del día martes. De hecho, iba cambiando el gráfico, lo preparé el viernes, lo preparé el lunes, lo preparé el martes. Íbamos cambiándolo y actualizándolo. Y lo que hice acá fue posicionar el punto con un atraso todavía del 16%, es el promedio de agosto, ¿sí? Yo tomé los precios promedio de agosto, incluyendo las subas de estos días. Ahora, yo lo que hice fue trasladar el precio de agosto máximo corriente a septiembre, ¿sí? El precio del martes máximo corriente a septiembre, suponer una inflación del 10% durante el mes de agosto y me deja en esta posición. O sea, si esas fueran las condiciones, estaría de alguna manera recomponiendo con respecto a la inflación el precio en esa categoría, ¿sí? De esa manera lo grafiqué en esta actualización. Siempre tomaba lo que es las expectativas de inflación que marca el Banco Central, y en este caso le puse un 10%, no teníamos ese dato, y esa es la situación. Y en el siguiente gráfico, lo que hago es posicionarme sobre el valor máximo justamente que tuvimos en 2022, que es en el mes de mayo, y hago la actualización a partir de ese momento. Bueno, nos encontramos con un atraso del 33% si tomamos el promedio, y también llegando casi a componer, pero aún algo por debajo si tomamos los valores de máximos corrientes. Ahora, ¿qué va a pasar para adelante? Lo dejo a Federico, después en la próxima charla él va a explicar seguramente el futuro de los precios y la dinámica de los mercados. No, creo que es sumamente complejo en este momento para cualquier actividad hacer un análisis particular del mercado de precios. Sin duda creo que el tema es que encontramos hoy un piso nuevo de precios de la Hacienda y que seguramente, justamente por la dinámica de oferta y demanda, tengamos, no sabemos ni en qué grado, ni en qué medida, ni en cuándo, algún otro nuevo salto del precio de la Hacienda, otro nuevo escalón, búsqueda de un nuevo escalón del precio de la Hacienda. Es difícil saber en qué momento y es difícil además saber cómo otros factores pueden afectar justamente esa situación de precios. Cambiamos un poco de tema, pero seguimos en la actividad. Pero vamos pensando un poco en otros temas. Esta es la estructura de costos a agosto 2023, ¿sí? Para el sector del engorde a corral. Si nos fijamos, sanidad con un impacto leve, estructura 2,18, fletes 3,6, gastos de comercialización y dos grandes costos que no es novedad para ninguno seguramente de ustedes, pero los dos costos más importantes que tienen que ver con la alimentación y tienen que ver con la compra del animal de invernada. Acá el interés mío es marcar, muchachos, tenemos esos dos principales costos. Tenemos un trabajo que hacer en eficiencia, puertas adentro claramente, para ser eficientes justamente en el aprovechamiento de ese alimento. Pero la invernada representa el 54,8% de nuestros costos. Entonces tenemos que también ser eficientes o poner foco en la reposición y en los valores de reposición. Es difícil pensar en esta dinámica de precios y en estas cosas que suceden, pero creo que hay que tener foco siempre en esto porque en definitiva termina definiendo el negocio al momento de compra de la invernada. Puesto de otra forma, ¿cuánto representa cada costo sobre el valor del gordo terminado? Y pongo 2 meses, lo que era febrero y lo que era agosto, con algún grado ya de recomposición en los dos casos de los precios. Y prácticamente nos da una situación hoy de estar cerrando un negocio en la foto de pérdida, ¿sí? Pero pérdida, empate, sin costo financiero, ¿no? Acá no estamos poniendo costo financiero, donde ponemos costo financiero es imposible analizar o cualquier otro negocio por estos días. Pero vuelvo claramente, compra de invernada, gastos de alimentación, poner el foco ahí porque creo que además de la eficiencia hay que tener una eficiencia comercial para poder tener un resultado importante. Esto es un trabajo que encargamos justamente pensando en este tema de la eficiencia comercial a FADA, ¿sí? A la Fundación FADA le solicitamos hacer un trabajo que analice en función de la dinámica de los últimos 5 años
si el ternero se comportó como reserva de valor. Pues nos encontrábamos justamente con, no, bueno, el productor compra el ternero igual, aunque tenga un valor alto. Esto surgió a partir del año pasado, ¿no? Donde volvió a que compramos a 4.40 y lo vendimos a 3.30 ese animal, ¿no? Entonces, no, el productor compra porque es reserva de valor, porque en definitiva después el gordo ajusta. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la dinámica de los últimos años? Si le pedimos que analicen, es mucho más completo el informe y lo hemos publicado por nuestras redes y en nuestra web, cualquiera que lo puede encontrar, y si no lo solicitan. Pero traje este cuadro que lo que nos marca es cómo fue el resultado en el margen bruto de la actividad respecto al mes de compra de la invernada, ¿sí? Y claramente podemos ver que, y este año creo que va a ser el año que confirme, la excepción que confirme la regla, ¿no? Bueno, no pensemos en este año, porque claramente los ajustes que tuvo el gordo y una invernada sumamente retrasada corre el foco de este análisis. Pero podemos ver que en los meses de zafra, las compras en los meses de zafra usualmente dan resultados negativos, ¿no? Por más que uno esté comprando un animal en zafra en un momento de oferta con un precio quizás más barato, los mejores resultados se dieron con compras fuera de zafra, apuntando al valor a la recuperación del valor del gordo. Compras, digamos, compras en momentos quizás caros para la invernada, pero ventas también en buenos momentos del gordo. El trabajo está disponible, lo pueden buscar y si no lo solicitan, pero creo que es interesante analizarlo. Vuelvo a que este año es muy particular, el estancamiento del precio de la invernada hizo que hayamos tenido una relación compra-venta impensada durante esta zafra. Hablábamos de algunos sistemas o algunos temas que generaron algún grado de distorsión. Hablábamos de los dólares soja en su momento. El Estado generó sistemas de compensaciones para los tambos, para las carnes de pollo, para los cerdos. En el caso del engorde a corral, nos presentaron un sistema que no estaba pensado para el engorde a corral, sino que estaba pensado para los productores que envíen Hacienda al engorde a corral. Esto fue después del dólar soja 2, dólar soja 3, perdón, pero se terminó de implementar en el mes de abril, con lo cual la dinámica, veíamos en el mes de marzo un ingreso importante y productores que ingresaron a Hacienda de forma importante a los corrales durante el mes de marzo, con lo cual llegaba tarde y además creíamos que era escaso, lo hicimos saber. El programa era por 4 meses, iba a subsidiar a aquel productor ganadero que envíe a Hacienda un engorde a corral con alrededor del 40% del costo de alimentación para un máximo de 100 cabezas, con lo cual el monto máximo que podía percibir era de 2.080.000 pesos. Y había disponible, sí, 180.000 cabezas por mes para ingresar al programa. El productor ganadero no está acostumbrado a ir a una hotelería a pagar la quincena del alimento todos los meses, por eso creíamos que no iba a tener tampoco un gran impacto, y cuando analizamos algunos de los primeros resultados del programa, salió ya la segunda resolución, esa es la primera de resolución de pago, y nos encontramos con que 44 empresas en la primera resolución de pago, o sea, el primer mes, ingresaron al sistema, 41 en el segundo, 4.238 cabezas, 3.744, 2,3 y 2% sobre esos 180.000 cabezas disponibles, 88 millones de pesos, 78 millones de pesos, o sea, el impacto de este sistema de compensación pensado para aquel productor ganadero que estaba complicado con la sequía, fue prácticamente nulo, ¿no? Y hablábamos del dólar maíz, salto 12.000 pesos de un día para el otro en lo que tiene que ver con la cotización del maíz, y además salto en todos los demás insumos de alimentación, no solamente del maíz. Nos encontramos con saltos en el afrechillo de trigo, en el speller de girasol, todos los insumos por una medida particular y puntual de una situación macroeconómica y una necesidad de dólares que se toma para, un parche para generar un intento de parche en una situación macro y compleja, pero que genera una distorsión sumamente importante
para la actividad de un día para el otro y un cambio de reglas de juego y un cambio de precios, porque cuando hablamos del salto de precio no es el maíz que voy a comprar, yo ya estoy dando a comer un maíz que tiene otro precio, con lo cual todo se complejiza a partir de eso, y creo que ha sido el eje o el impulsor o gatillo del incremento de precio de la hacienda, que ya venía con alguna atracción. Temas que nos suceden todos los días. Últimamente estamos con situaciones que es difícil analizar cuando nos encontramos con alguna situación que nos plantea un posible cierre de exportaciones, ¿no? Y una posterior desmentida de parte del secretario. Es muy difícil el análisis, ¿no? La producción ganadera es una producción de largo plazo, una producción que necesita proyección. Tenemos posibilidades sumamente interesantes que después vamos a analizar, pero claramente estas situaciones son sumamente complejas y generan un daño a las expectativas y seguramente a la proyección de los productores en general. Y sí nos metemos ahora en un poco lo que tiene que ver justamente con posibilidades de nuestra actividad ganadera hacia adelante en general, más allá de lo que el engorde a corral pueda aportar. Y este gráfico, este cuadro, quizás tiene algún dato atrasado, pero es un cuadro donde marcamos la eficiencia en cuanto a kilos de cabezas producidos por cada cabeza en stock, ¿no? Perdón, me equivoqué de botón. Ahí está. Y tenemos los datos de distintos países y nos encontramos con nuestra realidad de estar produciendo 56,19 kilos por cada cabeza en stock. Tenemos los datos de países como Estados Unidos, México, Canadá, con animales que ingresan a los sistemas de engorde a corral con el peso de los animales que acá están saliendo para el consumo interno. El caso de Australia, que creo que es donde tenemos que poner una mirada. Bueno, en el caso de Brasil, con un stock enorme, con una ineficiencia también importante, pero nos marca un poco que tenemos un paño enorme para crecer, más allá de aquel crecimiento que tiene que ver, por un lado, con la eficiencia en la cría, con la mejora de esos índices de destete y reproductivos que tenemos también un tema muy importante para analizar con lo que tiene que ver con el peso de la media res, ¿no? Si vemos acá los valores de Australia, 2,69, 2,23, nuestro peso medio, más allá de alguna subida durante el año pasado, y que creo que ahora vamos a volver a retroceder, creo que es donde tenemos que poner foco, ¿no? Por un lado, la eficiencia en la etapa de cría y por el otro lado, el peso de faena, pensando en generar más kilos por cada cabeza que tenemos. Ahí está. Este mapa, robado de una presentación que vi una vez, marca o divide, ¿sí?, el mundo en 25% de población, de la distribución del 25% de población, según cada uno de los colores, ¿no? Entonces el amarillo representa un 25% de la población mundial, ¿sí?, y los demás colores, cada color, el 25%. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de alguna manera dónde puede estar el futuro de la demanda de carne a nivel global, ¿sí?, y tenemos un foco puesto en Europa muy, muy fuerte nosotros por una demanda importante y por la demanda de carne de calidad importante que implica Europa, tenemos que pensar que para adelante tenemos que dejar de mirar un poquito a la Unión Europea y empezar a ver otras cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los países árabes, con India, con China. Son países de una gran concentración mundial, son países que incorporarán seguramente cada vez más el consumo de carne bovina, y creo que es donde tenemos que apuntar, ya no con carne de volumen como estamos yendo ahora a China, sino con carne de calidad para esos mercados que de a poco van a demandar cada vez más y implican claramente un trabajo de largo plazo como país directamente. ¿Y qué chances tenemos nosotros como Argentina de abastecer ese mercado? Bueno, creo que nuestras chances son muchas, ¿no? Porque esta es la producción o la estimación de producción de maíz, no está este año claramente, ¿no? Pero pensemos en esa producción de 55.000 millones de toneladas y nos encontramos claramente, 55 millones de toneladas, nos encontramos claramente con que nosotros tenemos sobre
esa producción agrícola un consumo estimado, ¿sí? Es un dato de 2019, pero no encontré el dato actualizado, pero es bastante parecido. Sobre esas 55 millones de toneladas nos encontramos con un consumo de 20, ¿no? Pucha, digo, me equivoco de botón. Nos encontramos con un consumo total de 20, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos sector por sector cada uno de los consumos. Veamos también la importancia que tiene el sector bovino, ¿no? En el consumo como consumidor de maíz, ¿no? Pero tenemos todo lo que son el consumo de alimentación animal, todo lo que es la molienda para consumo humano, combustibles, alcohol, semilla y otro consumo. Bueno, todos 20, 55 y 20, con lo cual 60% de nuestra producción granaria se va a exportar como grano. Qué gran posibilidad tenemos hoy, no solo en la producción de carne bovina, sino en todas las demás proteínas y las actividades intensivas, de generar un valor agregado mucho mayor al que estamos generando hoy en día y proveer al mundo de proteínas y no de granos, ¿no? Creo que ese es el clic que tenemos que hacer. Creo que tenemos que pensar en esas oportunidades que nos brinda el mercado y la demanda de carnes a futuro, y para eso volvemos a un horizonte de largo plazo, a previsibilidad y a una dinámica justamente que el productor necesita, de esa visión de futuro de cadena para poder pensar en trabajar en esto. Para cerrar, algún resumen sobre la actividad y sobre desafíos hacia adelante, ¿no? El sector es un sector que está consolidado, el engorde corral. O sea, hoy es el gran proveedor de carne de calidad, está consolidado, tuvo una curva de crecimiento y aprendizaje muy importante a lo largo de todos estos 30 y pico de años. Seguimos en un proceso de necesidad de eficiencia, pero cada vez más fina, cada vez más finita, ¿no? Hoy lo veíamos a Aníbal cada vez en el detalle mucho más finito. Pero en definitiva es el sector que mayor cantidad de cabezas aporta y el que con mayor velocidad va a poder dar respuesta a esa situación de requerimiento de carne a nivel mundial. Es el sector que va a poder aportar justamente a esas dos ineficiencias que veíamos, ¿no? A una de esas dos ineficiencias, a la del peso de faena. Tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con los índices reproductivos y para lo que es el peso de faena, claramente pensando en una demanda externa importante, que además es el único motor que va a poder hacer un crecimiento o generar un crecimiento de la ganadería. El sector del engorde a corral va a ser un aliado importante porque además cada vez más vemos de parte de la demanda un requerimiento de carne con cada vez más marbling, más grasa intramuscular. Es lo que piden los importadores y es lo que aporta el sistema de terminación a corral. Pero tenemos algunos desafíos, claramente. Uno tiene que ver con la eficiencia, que es lo que decía antes, continuar con ese camino de trabajo más fino en lo que tiene que ver con la eficiencia, pensar desde el sector y desde los productores en lo que mencioné de la eficiencia comercial. Un desafío tiene que ver justamente para dar ese paso con la tecnología aplicada a datos. Cada vez más vemos que hay una necesidad de tener datos cada vez más certeros y de forma más online para poder tomar decisiones cada vez más acertadas. Vemos un desafío importante en lo que tiene que ver con los recursos humanos. Ahí dimos un paso este año como institución con un curso de formación que trabajamos con la Universidad Católica Argentina para encargados de establecimientos de engorde a corral, por suerte con muy buena aceptación. Es lo que nos plantean los productores, la dificultad de los recursos humanos, no solo de conseguirlos, pensemos en una actividad intensiva rural que requiere de mano obra cada vez más calificada, pensando justamente en eso que les decía antes. O sea, ya no es el gaucho, ya hay un tema de datos, de información, de procesamiento. Creo que no solo son las tareas rurales manuales, sino que cada vez vamos a un grado de complejización del recurso humano y eso es clave. Viejas, nuevas tecnologías, esto lo pongo porque claramente en nuestro país tenemos algún faltante de adopción de tecnologías que no son nuevas porque, a ver, hay temas que tienen que ver con herramientas para el control de neumonías que están disponibles en otros países y que no lo tenemos acá.
Eso nos lleva además a un uso de antibióticos mayores, cuando estamos hablando de un uso cada vez más responsable, ¿no?, de los problemas de resistencia antimicrobiana, de la necesidad de un uso responsable, y nos estamos prohibiendo de usar herramientas que nos permitirían de alguna manera generar justamente un menor uso de antibióticos, y ni que hablar una baja de pérdidas, no hablemos de las mortandades, hablemos de las pérdidas que las enfermedades generan en cuanto a eficiencia, y podríamos tener ahí herramientas que no tenemos. Y por supuesto foco en las nuevas demandas, ¿no? Las nuevas demandas tienen que ver claramente con de qué manera los consumidores cada vez más, y ven no solo a la producción de carne, creo que a todas las actividades productivas, tienen una mirada que tiene que ver con la sustentabilidad, tienen una mirada en el caso de los que involucran a animales con el bienestar animal, y me parece que requerimos de algún permiso social, ¿no? Cada vez esas demandas establecen que las producciones tienen que tener esa mirada de sustentabilidad y tienen que tener ese permiso social para producir. Creo que ese paso se está dando en la cabeza de los productores, cada vez más productores enfocados en estas dinámicas. Creo que se han dado pasos además importantes en temas de bienestar animal. Bueno, el Instituto es un gran promotor justamente de todas estas cuestiones y de qué manera visualizamos o visibilizamos a la producción ganadera. Creo que ahí hay un eje muy importante de trabajo, pero que los productores que tienen esa mirada a largo plazo lo están entendiendo, están generando algunos cambios y además tenemos que mostrarlo. Y por otro lado, nuevos requerimientos comerciales que quizás tienen que ver con las cuestiones anteriores. Tenemos hoy un desafío particular muy importante vinculado con la exigencia de la Unión Europea sobre justamente el ingreso de carne proveniente de áreas no deforestadas. En eso está la cadena, en eso está analizando toda la cadena de qué manera dar cumplimiento. De alguna manera son los desafíos que hoy nos pone la Unión Europea. Veíamos justamente que no es el futuro de la demanda de carne, pero de alguna manera es quien impone reglas de juego para todos los demás mercados, así que tenemos que estar también con esos desafíos a la vista. Acá termino la presentación, así que les agradezco y cualquier cosa a disposición el que quiera para cualquier intercambio fuera de la presentación. Gracias.